Hoy, en Te lo resumo así nomás, Pulp Fiction. Esta es la historia de un grupo de delincuentes yanquis que van de acá para allá haciendo de las suyas y teniendo aventuras no lineales que lo único que lograron es que muchos estudiantes de cine hagan sus cortos así, creyendo que una historia no lineal es sinónimo de calidad. Pero antes de seguir relatándote esta no lineal historia, te tengo que presentar a los protagonistas. Y ellos son Juan Travolta como el mafioso blanco, Samuel Jackson como el mafioso negro, Marcelo Wallace como el jefe, Uma Thurman como la Harmu del jefe, Bruce Willis como Bruce Willis, el plano dentro del baúl como el cliché de Tarantino y la participación especial de un sinfín de charlas, como la charla de las hamburguesas, o la charla del capítulo piloto, o la charla de lo que se siente matar un tipo, o la charla de lo que va a desayunar esta piba, y mi favorita de todas, la charla del reloj en el ojete. One place he knew he could hide something, his ass. 5 long years he wore this watch. Get down, get down, get down, get down. Saben, fui al McDonald's de Shelbyville el viernes. ¿El qué? El restaurante McDonald's. La cosa empieza con John Travolta y Samuel Jackson que van a la casa de unos pibitos a buscar un maletín re importante. Los pibes estaban desayunando re tranquilos, pero la tranquilidad se va a la mierda cuando ¡pum! Samuel mata a uno de ellos. Entonces Samuel le pregunta al pibe, ¿dónde está el maletín? Y el pibe le contesta, está ahí en el bajo mesada. La cuestión es que Juan Travolta abre el maletín y sale una luz dorada, pero no nos muestran qué es. Y spoiler, no lo van a mostrar nunca. Tarantino se va a morir sin decirnos qué había ahí adentro. Entonces Samuel mata al chabón ese, no sin antes recitarle su parte favorita de la Biblia. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. La cagada es que no se dieron cuenta que en la otra habitación hay un flaco igual a Seinfeld, que sale y los caga a tiros. Y los muchachines mueren. Nah, mentira. Sobreviven de recontrapedo y matan a Seinfeld. Y después se van con el negro ese, que era como una especie de infiltrado o no sé qué cosa. Y estaban andando en el auto lo más bien, pero... A Juan se le escapa un tiro y le revienta la cabeza al morocho. Sin querer, mirá con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. Si analizamos la escena cuadro por cuadro, vamos a notar que lo hiciste a propósito. Juan, sos un gatillo fácil. Como no saben qué hacer con ese enchastre, van a la casa del director de la película para que los ayude. Pero él no los ayuda nada. Quien sí los ayuda es el mejor personaje de todos, The Wolf. Él nos va a demostrar que con un poco de ingenio y un atacazo artístico se puede limpiar la escena del crimen en media hora. De ahí se van a desayunar un poco y Samuel tiene como un mambo medio místico con la vida y la muerte y qué sé yo qué mierda. Lo que pasa es que el tipo quedó medio manija por la escena pasada donde zafó de pedo de la muerte. Cuestión que quiere renunciar a la mafia y convertirse en el líder de los Avengers. Pero que te cuento que justo Tim Roth y la novia se ponen a afanar en el local. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every one of you motherfuckers! Ahí Samuel le dice, escúchame pibe, vos te tenés que rescatar, no puedes andar con la pistolita tirando tiros para todos lados, ¿entendés? Y como Samuel es buen tipo, en vez de meterle un buen tiro en la cabeza, le da un poco de guita y lo deja ir. De ahí se van a lo del jefe a darle el maletín y esa es la última vez que lo vemos a Samuel. Pero Juan va a seguir con sus aventuras. El jefe le encargó a Juan que acompañe a su Harmu a morfar por ahí. Juan va, no sin antes darse un saque de merluza. Y Uma, ya que está, otro tirito adentro. Cuando lo va a buscar, Juan protagoniza una escena que 20 años después se va a hacer popular en un GIF y nunca entendí por qué. De ahí se van a un restaurante re canchero, hey Steve Buscemi, a un restaurante re canchero. Y aprovechando las habilidades para la danza que Juan supo tener años atrás, se anotan en un concurso de baile y le sacan viruta al piso. El periódico de hoy dice que ando buscando un amor. Vamos a ver. De ahí Uma se va al baño y zrácate, otra leña adentro. Y cuando llega a la casa se mete otra.
porque parece que Uma no siguió el consejo de Maradona. Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Ni vive bajo los parámetros de Edu Feynman. Me encanta la naturaleza. No me gusta la droga, ¿te quedó claro? Y así termina tirada en el piso con una sobredosis de la gran flauta. Imagínate la preocupada que se pegó Juan, la germo del jefe está medio muerta. Entonces la lleva a la casa de su dealer para que la resucite. El dealer le da una jeringa con adrenalina para que se la enchufe en el pecho. Y así Uma Thurman revive. Juan la lleva a la casa y quedan en no contarle nada al jefe. Bruce Willis es un boxeador al que Marcelo le paga para que pierda una pelea. Pero Bruce no solo la gana, sino que además mata al contrincante. Pero todo eso lo vamos a ver con nuestra imaginación porque esas escenas no se pudieron filmar. Cuestión que Marcelo lo quiere matar a Bruce. Bruce llega a la casa y está dispuesto a escaparse con la novia. Pero la novia se olvidó el reloj que el padre le regaló después de tenerlo en el culo no sé cuántos años. Y Bruce es recaliente, imagínate, no tiene reloj. Y lo va a buscar a la casa. Y se cruzan con Juan Travolta. Con tanta buena suerte que justo lo enganchó cagando. Y Juancito muere. Adiós Juan, que la fuerza te acompaña. De ahí se va re contento con su reloj, pero... Yo te conozco. Se cruza con Marcelo y se cagan a palos. Ambos quédense quietos. Parece que la araña ha cazado un par de moscas. Pero tienen tanta mala leche que caen en el negocio de los dos tipos más psicópatas del barrio. Estos tipos no solo los secuestran y los violan, sino que también tienen un chabón todo vestido de cuero encerrado dentro de una jaula. Mientras el policía se garcha a Marcelo, Bruce se escapa porque lo ataron como el orto. Pero cuando está en la puerta, piensa: podría irme y zafar de todos mis quilombos. Pero no, voy a arriesgar mi vida para salvar al tipo que me quiere matar. Sí, eso es lo que haré. Entonces Bruce, como un verdadero héroe, salva a Marcelo. Después Marcelo le dice: andá que te perdono por todo lo que me hiciste. Bruce se va, pasa a buscar a la novia y se van a vivir felices para siempre. Sí, si la vemos de esta forma lineal, así termina la película. Medio choto al final. Así que les voy a poner escenas de John Travolta bailando con Rodrigo de fondo. El periódico de hoy dice que ando buscando. Esto fue Pulp Fiction resumido así nomás. No te vayas de acá sin pegarle una me gusteada y una suscribida y una comentada y una compartida. Y subí a Instagram una foto tuya viendo el video haciendo uno de los pasitos de Juan Travolta. Y después de hacer todo eso, Go tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.